Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. Do you remember? Elige bien tu centro, la mejor clínica para tu tratamiento. En Centro Médico Ellín llevamos más de 20 años poniendo a tu servicio los mejores profesionales médicos y la tecnología más avanzada. Recuerda que en Centro Médico Ellín disponemos del mejor equipo de diagnóstico con resonancia magnética abierta, rayos X, electromiografías. También disponemos de gimnasio de rehabilitación totalmente equipado con la mejor técnica invasiva como es el EPTE. Centro Médico Ellín. En precio y experiencia no tenemos competencia. Si nos necesitas, en Ellín nos tienes en calle Cerdá Martí 12 y en Tobarra, Avenida de la Constitución 20. También en nuestra web y Facebook. Centro Médico Ellín te ofrece de lunes a viernes los desayunos de Solo Radio. Un programa donde hablamos de todo y de todos. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Así es, buenos días. Comenzamos una nueva edición de los desayunos de Solo Radio a través del 90.6 en la banda de frecuencia modulada. Nuestro saludo también a todos aquellos que nos seguís a través de internet en cualquier lugar del mundo. Hasta ahí nuestro agradecimiento, por supuesto, y la invitación a que os quedéis con nosotros y disfrutéis de nuestra programación. Buenos días y buenas tardes también, si lo que están escuchando es la repetición íntegra que de este espacio les ofrecemos justo después del informativo central Primera Plana. Esto es en torno a las 2 y algunos minutos de la tarde. Gracias por estar ahí en esta edición correspondiente al 13 de junio de 2018. Máxima en los desayunos de Solo Radio, hablar de todo y de todos. Y esto lo mantenemos muy patente diariamente. Y hoy vamos a hablar de actualidad, vamos a unir varios programas, vamos a hablar de actualidad, vamos a hablar un poquito incluso de historia, vamos a hablar de tradición, en fin, yo creo que es uno de esos programas que lo va a tener un poquito todo, ahí mezcladito a lo largo del programa. Porque hoy vamos a hablar de la Asociación de Peñas de Tamborileros de la Semana Santa de Ellín. Como saben, actualmente hay una gestora que se ocupa de la gestión de esta asociación. Se va acabando el plazo, ya va llegando al final el tiempo para presentación de candidaturas a la presidencia de esta asociación. Y hoy vamos a hablar de esa asociación, esta asociación que va camino de los 30 años y que tenemos que hablar mucho de ello, claro que sí. Con nosotros uno de los componentes, uno de los miembros de la Junta Gestora, Joaquín Fernández. Muy buenos días. Hola, buenos días, José Aurelio. Gracias por estar con nosotros. Nada, aquí mismo me ha tocado un pequillo para participar en el programa, como tú bien dices. Os lo agradecemos de corazón, porque además pensamos que es un tema que a lo largo de esta semana teníamos que tratar, porque como digo, va llegando al final, que es la excusa perfecta, el tiempo de esta gestora, o el que se puso esta gestora para trabajar y, volver a proponer que se presenten aquellos que cercanos están a esta asociación, a esa presidencia, a la elección como presidente o presidenta, que también hay experiencia ya de ello en esta asociación, y también porque van llegando momentos en los que hay que plantearse que la vida continúa y que hay que echar a andar, ¿no?, con una nueva junta directiva, aunque dicen que hay asociaciones que funcionan mejor con gestoras que con juntas directivas. Bueno, puede ser. Nosotros en el mes de octubre, cuando nos hicimos cargo como gestora de la asociación, pues como ya ha ocurrido en otras veces, la cercanía de la Semana Santa pues obliga un poco a continuar en la línea que habitualmente tiene la asociación y no pensar en elecciones hasta que se pasa la época de Semana Santa, como así ha sido, ¿no? Una vez que ya hemos cumplido este trámite como gestora, pues lo natural es que se convoquen elecciones y que la Asociación de Peñas vuelva a tener su presidente o presidenta, como tú bien dices, y su junta directiva. El que haya habido una junta gestora, pues yo pienso en este caso que salvo algún acto en concreto,
pues las demás actividades se han venido haciendo como ha sido habitual. Y la gestora pues no ha dejado prácticamente pasar en blanco un año. Se ha hecho todo, se ha hecho el cartel, se ha hecho la revista, se ha hecho la escuela de tamborileros y se ha participado pues en todas aquellas actividades que, bien directamente relacionadas con la Semana Santa o fuera de ella, pues la asociación estaba obligada a realizar. Y yo creo pues que, salvo me parece que el tema del concurso de fotografía, pues lo demás se ha hecho todo. ¿Y en qué cambia? ¿En qué cambia, bueno, pues eso, cuando hay una junta gestora o hay pues un presidente o presidenta y una junta directiva, ¿en qué cambia la forma de gestionar la asociación? Bueno, así principalmente. La forma interna de gestionar pues no cambia prácticamente nada. La junta gestora, al fin y al cabo, está compuesta por una serie de miembros con no ya un presidente a la cabeza, sino unos portavoces que a veces, pues por las circunstancias particulares de cada persona, pues tenemos que repartirnos esa tarea. Indudablemente hay gente en la asociación pues que tiene su trabajo, tiene sus obligaciones, y entonces pues en este caso en la gestora pues no había un presidente concreto con nombre y apellidos. Pues acudíamos donde se nos llamaba pues el que en cada momento teníamos más disponibilidad. Y bueno, pues ahí hemos sido 3-4 personas las que, como digo, hemos hecho un poco cabeza en ese sentido, pero a la hora de trabajar, pues cada uno pues hemos repartido las actividades y así es como se ha hecho, tanto en la escuela de tamborileros como en el momento de confeccionar la revista, como digo, o a los actos a los que teníamos que acudir, pues a veces no iba el presidente como tal, sino uno de los portavoces. ¿Cuándo acaba el plazo de presentación de candidaturas? El plazo termina mañana, o sea que todavía queda tiempo. ¿Dudabas si era mañana o el viernes? No. Por eso que suele ser siempre. Dijimos que el plazo el día 14, porque si alguien quería esperarse hasta el último momento, lo que sí dijimos es que se hiciera por carta certificada para que tuviera validez esa fecha, el día 14, 2 días antes de cuando vamos a hacer el pleno, pues para saber si al menos en correo recibíamos alguna petición de alguien que quiera y que tenga el gusto de presentarse a presidente o presidenta de la Asociación de Peñas. O sea que todavía queda tiempo, Quedan unas cuantas horas. Quedan muchas horas todavía. Quedan horas, con lo cual espero que bueno, pues alguien presente su candidatura. Joaquín, tú que llevas desde el principio en la asociación, ¿qué crees que influye en esta época para que esté la cosa tan complicada, ya no solamente en la asociación, sino en otros muchos colectivos que vemos como al final, bueno, pues se da el paso por algunas de las personas que ya han estado ahí, anteriores juntas directivas y demás, porque no hay forma de abrir un poquito el abanico, ¿no?, para que se presenten otras personas, ¿no? ¿Qué crees que ocurre para llegar a estas situaciones? Yo creo que en esta sociedad o en este estilo de vida, no solo pienso que sea en Ellín, donde creo que tenemos muchos ejemplos ya, como tú bien dices, que cuesta trabajo de encontrar a gente que se ponga al frente de no el colectivo de la Asociación de Peñas, de muchos otros colectivos, ¿no? Da la sensación de que queremos que nos lo den todo hecho y que las preocupaciones o los pequeños calentamientos de cabeza pues no nos gustan. Entonces, cuando en este caso, pues como puede ser el mío particularmente, de que soy de la Asociación de Peñas desde su constitución en el año 1988, pues no nos ha quedado más remedio de vez en cuando que echar mano, y esta es la segunda ocasión que hay una gestora, de tener que estar al frente a alguien o algún grupo de personas de la asociación. Si nos paramos a pensar, es verdad que aquí en Ellín se habla mucho de Semana Santa y de Tamborada durante todo el año, pero también es verdad que los 365 días del año no estamos dedicados ni a tocar el tambor ni a estar con actividades de la asociación, que tienen su fecha concreta de actividad, que es prácticamente desde Cuaresma hasta Semana Santa, y el resto del año pues son algunas actividades, pero muy pocas realmente, en las que la asociación tiene que estar ahí al pie del cañón. Y digo en la asociación como probablemente en cualquier otro colectivo. Pero bueno, somos así, o sea, somos apáticos para este tipo de cosas,
A pesar de que, como digo, estamos hablando de un tema pues bastante más sensible en el caso de Jim, como es el tema de la Semana Santa, aunque yo creo que hay otros muchos temas que a Jim también le convendría hablar y bueno, y que fuéramos sensibles con eso. Principalmente yo entiendo que Jim necesita un revulsivo en todos los aspectos y bueno, pues el de la Asociación de Peñas es uno más de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, en la que, por desgracia, pues también hay dificultad para encontrar a gente que quiera calentarse un poquito la cabeza. Que es paradójico, ¿no? Pero que ocurre seguro en la Asociación de Peñas, como en otras muchísimas asociaciones, que lo que falta es ese paso adelante de una persona para hacerse cargo desde la presidencia, porque luego personas para trabajar en la junta directiva o incluso alrededor de la junta directiva, sin formar parte de esa junta, luego no faltan en las asociaciones y seguro, bueno, estamos viéndolo constantemente en la Asociación de Peñas y con esta gestora, por ejemplo. Luego, personas alrededor no faltan, pero es ese paso, ¿no?, de decir, voy a encabezar yo estos próximos años el trabajo en la asociación, ¿no? Bueno, yo creo que hay de todo. Eso de que personas no faltan, pues a veces también te ves un poco solo a la hora de hacer ciertas actividades o de participar en algunas cosas, ¿no? Y eso yo creo que pasa en todos los colectivos. Pero lo que sí es cierto es de que no se trata solo de que haya un presidente o una presidenta que pueda caer mejor o peor al conjunto de la sociedad. Detrás de quien presida tiene que haber un mínimo de personas que efectivamente se repartan las pocas o muchas o regulares tareas que haya que hacer, porque una persona sola o dos o tres, pues es verdad que no pueden llevar adelante, a veces por cuestiones personales, incluso las actividades del colectivo. Entonces, lo que sí hace falta también es que detrás de quien presida la asociación, esta o cualquier otra, pues que haya un grupito de personas que tengan disponibilidad, no permanentemente, sino en cada momento, pues para contar con ellos y poder hacer las cosas que hacemos. Bueno, pues en todo caso todavía no se ha presentado ninguna candidatura que sepamos, ¿no? Bueno, hasta esta semana no lo hemos comprobado. Hemos querido dejar esta semana hasta el final, hasta la semana pasada no, pero bueno, eso no quiere decir que no haya. Es verdad que es un mes y quisimos hacerlo así antes de que empiece el periodo de vacaciones, pues porque lo ideal sería que antes de las vacaciones ya hubiera una junta directiva en marcha. Si no fuera así, pues ya nos plantearemos en el pleno de este sábado qué continuidad le damos en el supuesto de que no hubiera candidatura, y si las hay, pues mucho mejor. Bueno, pues como bien saben todos nuestros oyentes, y lo comentábamos ya en los poquitos minutos que llevamos de programa, Joaquín, pues es una de esas personas que puso en marcha la Asociación de Peñas de Tamborileros, ¿no? Con lo cual, y aprovechando que lo tenemos con nosotros, lo proponía también en el inicio, en la presentación del programa, hablar un poquito de historia, ¿no? Joaquín, ¿cómo recuerdas esos primeros momentos de la asociación, ese echar a andar, esos, supongo, primeros papeleos, burocracia, esas dudas, ¿no?, que asaltan en la construcción de cualquier proyecto? Me acuerdo de curiosidades porque cuando la asociación empezó, pues lógicamente no teníamos local, nos reuníamos en la Casa de la Cultura, que pedíamos de vez en cuando allí. Hemos llegado a hacer muchas actividades allí, incluso se han llegado a hacer hasta ensayos con tamborileros y con componentes de bandas de gym para ciertos toques y todo eso. Y como te digo, empezábamos allí en la Casa de la Cultura y el primer material con el que contaba la asociación pues fue un paquete de folios, una caja de sobres y una grapadora que me traje yo usada, y aquel fue el material con el que empezamos, y una máquina de escribir que yo tenía entonces para empezar a mandar las cartas y todo eso al principio de aquellas 12 peñas que conformamos lo que se constituyó como asociación en su día en el ayuntamiento. Y bueno, pues a partir de ahí han sido pues muchas cosas, ya se nos olvidan tantas actividades como se han ido haciendo, unas habituales a lo largo de los años que estaban relacionadas directamente con la Semana Santa y la tamborada, como en la edición de nuestro cartel. Recuerdo el primero, por ejemplo, que cuando nos lo hizo Jesús Ángel López y lo vimos por primera vez en el hogar del pensionista. Allí, por amistad que tenía con Julián Herrero, pues lo llevó allí, y una tarde, pues el entonces presidente Antonio Jiménez, Rafael López Oliva, Julián Herrero,
y yo, que entonces estábamos en aquella junta directiva, pues fuimos a ver el primer cartel de La Tamborada, que nos sorprendió tremendamente, porque nosotros decíamos, madre mía, este estilo, a ver cómo se va a interpretar cuando presentemos este cartel, qué le dice a la gente de La Tamborada de Ellín. Al final, pues yo creo que pasados estos 30 años es uno de los que más gustan. Y que todavía nos siguen pidiendo. Lo que pasa es que existencia de aquel cartel, pues la verdad es que no hay. La asociación ha ido guardando un pequeño depósito todos los años, tanto de carteles como de revistas, pues para tener ahí el archivo y que esos carteles pues no se pueden lógicamente distribuir. Pero bueno, hoy los medios tecnológicos nos permiten poder tener el cartel, descargándolo de la página web y todo eso, que por cierto es uno de los temas que hemos dejado a la Junta Gestora para al final de la Semana Santa, y estamos trabajando pues para ver si todavía como Junta Gestora somos capaces de terminarla y poder colgarla de nuevo con otro estilo diferente, que es una de las últimas actividades que teníamos previsto hacer, pero ya fuera de los días de Semana Santa. Son historias, son muchísimas historias las que ya en estos años, porque decía yo, alcanzando ya la treintena, ¿cuántos años tiene la asociación exactamente? Pues serían 31 años. 31 años, o sea 31 años. Ya hemos pasado esa treintena y bueno, pues hay muchísimas historias, lógicamente, relacionadas con la asociación. Una de ellas, precisamente, es la salida a muchísimos lugares, ¿no? Que desde la asociación, porque ha sido requerida su presencia y nuestra tradición tamborilera, pues habéis realizado. Voy a recordar antes que se me pase otra vez, porque llevo desde el principio del programa intentando decirlo y se me va, que cualquier invitado puede ser el oyente que en este momento está en casa, puede ser uno de nuestros invitados a través del teléfono, si quiere, pues no sé, proponernos algún tema, hacernos una reflexión, alguna pregunta que quieran hacerle a Joaquín sobre el proceso de presentación de candidaturas, 967 30 53 21, o si quieren enviarnos un correo electrónico, participain@soloradio.es. Decía Joaquín que una de las partes importantes de la asociación ha sido el estar presente en muchísimos lugares representando esa tradición tamborilera de Ellín. Sí, es verdad que uno de los fines que la asociación pretendía pues era difundir el tema de nuestras tamboradas dentro de la Semana Santa, y yo pues creo que se ha conseguido, ¿no? El que se haya hablado de Ellín durante todos esos años en los que existe la asociación, y lógicamente pues que al final se consiguiera la declaración de interés turístico internacional. La salida, como tú dices, de las más espectaculares, pues indudablemente fue la Expo, en el año 92. Yo recuerdo cuando hacíamos los ensayos con aquellas 350 personas que participamos en el campo de fútbol, donde era un verdadero espectáculo tratar de unificar el sonido de los 350 tambores en una fila que se hacía interminable, dando la vuelta al campo de fútbol, con varias crucetas con las que señalábamos de alguna manera cuando había que tocar otro toque, cuando había que parar. Entonces, pues todo aquello, aunque hoy en la memoria se nos hace muy lejano, pues es cierto que llevaba su trabajo, su pequeña envergadura, por llamarlo de alguna manera, y la suerte que tuvimos también en aquel año de contar con la colaboración inestimable de Manuel Luna Samperio, que de alguna manera estaba muy relacionado con la Asociación de Peñas, porque incluso se hicieron grabaciones con su grupo musical y los tamborileros de Ellín, tiene algunas composiciones. Y como digo, Manuel Luna en aquel momento era pues el director gerente del Pabellón de España, y la amistad que entonces nos unía con él y nos sigue uniendo, aunque ahora estemos un poquito menos en contacto, como digo, sirvió para que él de alguna manera pues nos llevara allí a la Expo como representantes de las tradiciones españolas, que se nos ha olvidado, pero que en aquel momento era muy, muy importante. Y bueno, pues tuvimos que darle a aquella representación de la tamborada pues una categoría acorde con lo que era el acto de la clausura de la Expo, aquel 31 de octubre, si no recuerdo mal. Qué momentos, qué momentos. Pues sí, la verdad es que sí. Más especiales. Visita a Santiago de Compostela, bueno, pues en la capital de España en muchas ocasiones también.
con la selección nacional de fútbol, ahora que estamos a que, punto de comenzar. Que es época de fútbol, sí. Estamos a punto de comenzar el Mundial, también ahí animando a nuestra selección en un momento determinado, formando parte de un evento multitudinario, en fin. Pues sí, la verdad que también recuerdo, como tú bien dices, Santiago de Compostela, que estuvimos por 2 veces, y bueno, dedicarnos una misa del peregrino en la Catedral de Santiago a los tamborileros de Jin, pues hoy tampoco se acuerda mucha gente, seguramente se acuerdan los que fueron, ¿no? Y como digo, aquello pues se organizaba un poco en plan también de no sufragado ni pagado por la Asociación de Peñas, ni muchísimo menos. Aquellos viajes que se hacían, pues al final se complementaba con un viaje, vamos a llamarle turístico, que cada uno se pagaba de su bolsillo y que al final pues hacías el papel que como miembro de la Asociación de Peñas correspondía en ese momento, que era representar a la tamborada y a los tambores de Jin, y de paso pues servía de distracción durante ese viaje que hacíamos de 2, 3, 4 días a sitios donde no habíamos estado como personas normales, sin ser o no asociados de la asociación. Y bien, la gente se lo pasaba bastante bien y creo que cumplíamos con nuestro papel dignamente. Permíteme, Joaquín, unos minutitos porque, bueno, pues tengo a un buen amigo tuyo y mío también, a través del teléfono, que hace un ratito escuchábamos en el tiempo de información, en el tiempo de primera plana matinal. Es Rafael Roche. Rafael, buenos días. Hola, buenos días. Aquí estamos hablando de la asociación, haciendo un poquito de historia, porque siempre es agradable, pero también intentando hacer futuro, ¿no? En este tiempo que queda unas cuantas horas para presentar candidaturas a la presidencia de la Asociación de Peñas. Pues nada, en eso estamos, y recordando buenas actividades que la asociación, pues en representación de la tamborada ha hecho, como ahora me venía a la cabeza escuchando a Joaquín. Pues esos viajes, esas representaciones que hacíamos, estaba hablando de Santiago de Compostela, de Zaragoza, del fútbol, como tú bien has recordado, cuando la selección española, en fin, sí, han sido momentos de representación, y buscando pues esa continuidad que estamos fomentando a la hora de una presidencia, ¿no? Porque como bien escuchándolo, como bien habéis comentado, pues en sí la crisis, como Joaquín también ha comentado, que tenemos en la asociación y en muchos colectivos. La verdad es que hoy día la gente tiene muchas preocupaciones y muchas prioridades, y esa crisis, entre comillas, presidencial, que es la que nos falta por poner para que la asociación tenga una continuidad de trabajo, con una presidencia al frente, ¿no? Con un presidente o una presidenta, y bueno, pues animar, como estáis comentando y como es preceptivo, el que quien tenga inquietudes dentro del colectivo pues pueda presentarse, y bueno, la asociación en sí lo propicia, y falta ese paso, ese ánimo de la gente que como decimos, pues estamos faltos de ello, aunque por otra parte, y como también habéis estado comentando, pues se van haciendo las actividades, se van haciendo todas las representaciones y todos los actos que la asociación tradicionalmente organiza y participa, y en ese aspecto pues se está funcionando con cierta normalidad, pero sí que es conveniente, la verdad, es que viene una cabeza visible al frente de la asociación, viene un presidente y una presidenta para poner en marcha una línea, una trayectoria de actividades, un proyecto de nuevas inquietudes en torno a esa representación del tambor en la asociación. Rafael, porque claro, muchos de los oyentes estarán diciendo, bueno, pues si la cosa funciona tan bien y lo hace como si tuviera un presidente o una presidenta al frente, con una gestora, ¿por qué no sigue la gestora más tiempo, no? Y una vez que funcionan las cosas bien, ¿qué más da, no? Eternamente no puede estar una asociación con una gestora. La verdad es que incluso dentro de la Junta Gestora se ha comentado eso, dice, pues oye, pues mira, la verdad es que se ha funcionado muy bien este año de gestora, y se han hecho todas las actividades, y ha habido incluso dentro, repito, de la propia Junta Gestora quien ha llegado a comentar que, oye, pues si no hay ninguna inquietud por presidir el colectivo dentro de la asociación, o como requisito, que simplemente es estar inscrito, o sea que en realidad una presidencia de la asociación la puede ostentar cualquier dinero, cualquier tamborilero, tamborilera, amante de nuestras tamboradas y de nuestra Semana Santa, y el único requisito es formalizar esa inscripción en la asociación. Pero la verdad es que sí, repito, ya incluso han habido comentarios de que se podía funcionar así, y que se ha funcionado muy bien. La verdad es que este año, como Joaquín comentaba,
pues se han hecho todas las actividades que tenía que hacer la asociación y se ha hecho un importante saneamiento en todos los aspectos organizativo, económico y demás que ha dejado a la asociación en una situación pues hasta 100% para seguir funcionando y para que alguien se animase, que es el paso que estamos en este periodo de elecciones y quisiese aceptar esa presidencia. Bueno, yo sé que Rafael está ocupado, está trabajando, lógicamente, a estas horas, con lo cual no te vamos a entretener mucho más. Rafael, aprovecha unos minutitos en nuestro programa, pues eso, para animar a quien nos esté escuchando y esté, pues eso, a un empujoncillo de dar ese paso para que lo dé, definitivamente. Pues sí, la verdad es que los tantísimos proyectos que la asociación y actividades que desarrolla pues son ilusionantes. De hecho, la prueba está en que habemos gente, y Joaquín y yo somos dos exponentes de ellos, de que el tema pues te llena, la verdad, aunque todos tenemos hoy día nuestras obligaciones, ¿no? Y la prioridad se le está dando más a la familia, al trabajo y demás que al ocio. Pero hay muchas inquietudes y hay muchas actividades y muchos proyectos en marcha. Tenemos el tema, por ejemplo, de la Semana Santa, de lo que es el tema del museo, ¿no? Es un tema que ahora está de gran actualidad y que bueno, por diferentes proyectos y diferentes iniciativas por parte del ayuntamiento y demás, pues está teniendo unos derroteros algo distintos a los que en su día teníamos planteados por parte de la asociación y que hay que reconducir, ¿no? Es una inquietud muy fuerte la que hay en la asociación porque sea un buen exponente de nuestra Semana Santa y que se muestre ahí durante todo el año nuestras tamboradas. Ese es uno de los temas, pero hay muchísimos más. Tenemos un reto también en Agramón, por ejemplo, con las jornadas, ¿no? Es una colaboración siempre estrecha la que hay con la Asociación de Tamborileros de Agramón y es otro de los temas que no solo ostentar la representación de Jin, sino el colaborar también con ellos como se hizo en 2004 en cuanto nos solicitasen por parte nuestra que pudiésemos aportar, ¿no? Por parte de la Asociación de Jin. En fin, son muchas actividades, son muchos retos. La Semana Santa pasa a ir a tamboradas dentro de ella por un momento álgido que la verdad se ve en la participación en las tamboradas, en la participación en las actividades que desde la asociación se organizan, y eso requiere esa atención que bueno, que desde aquí, como bien dices, pues tenemos que animar a quien tenga esas inquietudes también y las comparta con nosotros a ponerse al frente del colectivo y contar desde luego con la colaboración de cuantos ahí estamos y de un buen equipo. Como habéis comentado, es importante también no solo contar con una presidencia, sino contar con un buen equipo de colaboradores habituales, de los de siempre, de los nuevos que entrasen, pero que pudiesen, que aporten a la hora de desarrollar toda la actividad de la asociación. Muy bien, Rafa, gracias por atender nuestra llamada y estar hoy en los desayunos. Un placer. Pues gracias a vosotros y por estar siempre atentos a nuestro colectivo. Un saludo. Un saludo. Joaquín, que hoy además tenemos que terminar antes el programa de lo que habitualmente lo hacemos porque tienes también compromisos personales importantísimos. Sí. Decía que, bueno, han estado presentes en muchísimos lugares y momentos muy especiales, pero no a todos se ha dicho que sí, que también hay que decirlo, ¿no? Que habéis intentado siempre estar en lugares correctos y que podían ser positivos para ese planteamiento que era dar a conocer nuestra tamborada, ¿no? Hay muchas ocasiones que se ha dicho que no. Efectivamente, hay ocasiones en las que se ha dicho que no, porque bueno, yo te puedo decir que ha habido en otras, incluso recuerdo exactamente 2-3 años después de la Expo, porque aquello fue un escaparate tremendo. A nosotros se nos llamaba de sitios pues como de Málaga, de algunos pueblos, para participar en procesiones y todo eso. Entonces, fíjate hasta qué extremo el tema de dar publicidad a los tambores pues llegaba probablemente a malinterpretarse por parte de quien pedía nuestra asistencia, que participáramos. Se nos ha pedido ir a la asociación a tocar en temas de moros y cristianos. Pues
tampoco. O sea que es verdad que nosotros queríamos aprovechar el escaparate determinado en algún momento de que se hablara de la tamborada de Jin, y yo creo pues que lo hemos conseguido. Y ahora, cuando hacíais memoria y decía Rafael de las actividades futuras que hay, pues tenemos en ciernes el tema de la UNESCO, que será otro reconocimiento, no ya solo para Ellín, sino para todos los pueblos que tienen esta tradición en Semana Santa, de que se reconozca como patrimonio inmaterial de la humanidad. Habrá quien le parezca bien, habrá quien le parezca mal, pero bueno, es otro título que la gente lucha por tenerlo. ¿Y por qué no vamos a luchar en Ellín para que la tamborada también goce de ese reconocimiento? Entonces, en esto, como en todas las cosas, pues tenemos opiniones diferentes, ¿no? Pero como te digo, a nosotros nos han reclamado nuestra presencia en muchos sitios y hemos dicho que no, pues porque entendíamos que se podía malinterpretar ya el funcionar con todos los respetos, como si fuéramos una banda o una charanga o algo de eso. No. Hemos querido aprovechar en cada momento el sitio, porque, por ejemplo, no sé si tú llegaste a estar en alguna de las neumaquias que organizó Llorén Barber, claro, la que se hizo en Cartagena, que también fue, pues yo creo que un espectáculo muy digno, en la que se recurrió a los tambores de Ellín pues como una parte importante en aquellas composiciones musicales. Entonces, han sido la historia, como digo, en 30 años han dado para mucho, y esperemos que sigan dando para mucho más, ¿no? En beneficio, lógicamente, de nuestra Semana Santa y particularmente de nuestras tamboradas, por supuesto. Yo cuando hablamos de la neumaquia de Isaac Peral en Cartagena, me viene siempre también a la cabeza, supongo que será por el tiempo, que fue más o menos en el mismo momento, cercano en el tiempo, la participación en la obra teatral Alma de Serpiente. Efectivamente. Bueno, entonces en aquel momento no fue la Asociación de Peñas como tal quien participó, sino que se recurrió por parte del autor de la obra de un grupo de tamborileros de Ellín, que algunos de ellos lógicamente eran de la Asociación de Peñas. Pues yo me acuerdo de José Navarro, por ejemplo, de sus sobrinos, que estuvieron participando también en aquella época, y algunos más que participaron en aquella obra. Y bueno, pues también fue otro escaparate en el que, de alguna manera, no la asociación, sino los tambores de Ellín estuvieron presentes, que era de lo que se trataba. Muy bien. Bueno, pues con lo que estamos hablando, ya no solo de pasado, sino también de futuro, la presidencia en la asociación en estas fechas puede ser histórica, ¿no? Porque estamos hablando, pues eso, pues seguramente será la UNESCO, bueno, pues es la próxima ocasión, cuando pues hay que pensar que la inauguración del museo también, ¿no? Efectivamente, o sea, hay que pensar que, por ejemplo, en el tema de la UNESCO es la única propuesta que ha hecho España con respecto a ese nombramiento, que se hará, creo que en el mes de noviembre aproximadamente, en las Islas Mauricio. Eso está muy lejos para que podamos ir allí a tocar el tambor para celebrarlo, ¿no? Tal vez lo tengamos que celebrar aquí un poco más cerca, ¿no? Pero que sí, efectivamente, el tema del museo, pues sí, como ha dicho Rafael, es otro tema que está muy sensible ahora en nuestra sociedad, pues por las circunstancias que ya todos conocemos. Y bueno, pues la Asociación de Peñas está, como digo, preocupada e interesada para ver cómo se finaliza este tema del museo, que hoy por hoy sigue siendo el Museo de Semana Santa y Tamborada Rafael Sánchez Hortelano. Mientras en otro pleno, como en su día lo hizo el Ayuntamiento, no se le cambie, pues así habrá que llamarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues como digo, nuestra sociedad ahora mismo está un poco tensa por parte de la evolución que está teniendo este tema, y de, al final, cómo quedará ese Museo de Semana Santa, que todos esperamos, lógicamente, y que yo confío en que así se hará de cara a la Semana Santa del año que viene, esté abierto como tal, como Museo de Semana Santa, para que quienes vengan a visitarnos por esa razón, por ese motivo, pues tengan el escaparate apropiado para disfrutarlo, y los de Ellín también, por supuesto. Desde la Asociación de Peñas de Tamborileros se ha dejado claro, ¿no?, en diferentes ocasiones, que a vosotros os gustaría más que ese museo que nació para ser el Museo de la Semana Santa continúe siendo visto así, ¿no? Y que no sea, bueno, pues un museo más amplio, ¿no?, con otros contenidos que no sean relacionados con la Semana Santa. Vamos a ver, nosotros entendemos que el Museo de la Semana Santa
y Tamborada se concibió con un contenido concreto, se subvencionó en su día por el gobierno español con una finalidad concreta, y nuestro interés sería, puesto que creemos que hay material suficiente para que estuviera dedicado solo a ese tema. Es verdad que llenar el museo no es cuestión solamente de la Asociación de Peñas o del Ayuntamiento. Tienen que participar, por supuesto, las cofradías, la Asociación de Cofradías, y darle el carácter y la vida con el que en su día se planteó. Y bueno, pues esa es nuestra opinión, y seguimos manteniéndola, por supuesto. Veremos al final cuál es el resultado. Porque en el aspecto tamborilero, ya no digo solamente de la Asociación de Peñas, lógicamente, porque abarca mucho más el decir tamborada que la asociación, ¿no? Porque pues personas... hombre, la idea que en su día la Asociación de Peñas planteaba desde el interior de la asociación, ¿no? Todo aquello, pues como digo, a tratar y a negociar pues con el resto de entidades que tenían que ver con el museo, que era lógicamente el Ayuntamiento en primer lugar, la Asociación de Cofradías y la Asociación de Peñas. Nosotros en la última comisión que hubo, creada a tal efecto para debatir estos temas del museo, pues ya dijimos el patrimonio que nosotros podíamos aportar, que era lógicamente el que tiene la asociación, que no es ni más ni menos que sobre todo los originales de los 30 carteles que tenemos de los diferentes años de vida de la asociación. Pero aquello no se quedaba, no se resumía solamente a aquello. O sea, el proyecto que la asociación pensaba en aquel momento era pues que la vida, el día a día de ese museo pues conllevara incluso pues charlas a los niños de los colegios hablando de la Semana Santa y de la Tamborada, talleres en los que se enseñara a los niños a hacer, el que fuera habilidoso, por supuesto, a hacerse su tambor, como lo ha hecho mucha gente o lo lleva haciendo mucha gente ya aquí en Ellín. Entonces, bueno, pues era una actividad en el museo que durase, a ser posible, durante todo el año, pero relacionado exclusivamente con temas. La parte de la Asociación de Peñas, como digo, y probablemente la Asociación de Cofradías pues también tendría sus actividades que realizar de cara pues a mejorar, por supuesto, la parte que le correspondiese a ellos, como así sería en nuestro caso. Pero bueno, como digo, veremos a ver al final el resultado de todo este movimiento museístico que tenemos actualmente en Ellín. Y también en cuanto a las tamboradas a nivel privado, supongo, y a través incluso de la Asociación de Peñas en muchos casos, pues hay mucho tambor artesano, mucho tambor maravilloso que podría estar, ¿no?, en el efectivamente, museo. Vamos a ver, si esto al final es todo una negociación con la gente particular, porque lógicamente la Asociación de Peñas, como te he dicho, su patrimonio es el que es, pero indudablemente en ese museo podrían estar expuestas una multitud de piezas que la gente simplemente cediese, y digo ceder, no donar al museo, cediese para que estuvieran a lo largo del año allí expuestas con todas sus medidas de seguridad, como indudablemente las va a tener el museo para todas las cosas que allí haya. Y entonces, pues efectivamente, como museo de Semana Santa y Tamborada sería un escaparate pues tremendo, pero exclusivamente con ese tema o esos temas monográficos. Y el museo comarcal, pues para otros, como actualmente se le han venido dando. Porque Joaquín ya queda muy lejos en el tiempo, pero aquella idea que durante un tiempo planeaba en las cabezas, lógicamente, de las personas de la asociación e incluso pues medios de comunicación o personas más o menos cercanas de la colección de Blanco Fadol, esto se ha abandonado. Bueno, aquella exposición que se hizo en el convento franciscano, si recuerdas, pues nos sirvió un poco de aliciente para una idea en la que nosotros pensábamos también, era pues una parte internacional en ese museo de Semana Santa y Tamborada, que hubiese una parte internacional, por llamarlo de alguna manera, con respecto a lo que era la tamborada, de contar con instrumentos de todo el mundo relacionados con el tema del tambor, de la percusión y todo eso. Al final aquello se dejó pasar
pues entre otras cosas porque implicaba un coste económico el poder contar con aquella colección que era privada, que era de Carlos Blanco Fadol, y sigue siéndola, por supuesto. Y bueno, pues aquello, ni teníamos museo entonces con las expectativas que hoy tenemos, ni económicamente creo que se podía, porque de alguna manera pues era este señor cedería, que era el planteamiento que nosotros llevábamos entonces, todos aquellos instrumentos, y lógicamente pues implicaba un coste económico que Carlos Blanco, pues como persona dueña de aquella colección, pues le interesaba, ¿no? Y lógicamente la asociación como tal no podía hacer frente a aquellos costes, y el ayuntamiento, pues me imagino que en aquel momento pues tampoco se planteó esa medida, ¿no? Pero que la idea iba también por ahí. A lo mejor el conseguir instrumentos como era nuestra idea a nivel internacional, pues por otras vías también se podrían haber conseguido, solamente para que en ese museo también hubiera una parte internacional del tema relacionado con el tambor y la percusión, que era de lo que se trataba. Muy bien. Joaquín, tenemos que ir llegando al final del programa, tenemos que ir llegando al tiempo de la despedida. ¿Cómo ves el futuro de la asociación? Tú que viste nacer lo que entonces era un proyecto, lo has visto crecer, has visto hasta el momento actual. ¿Cómo ves el futuro de la Asociación de Peñas? Pues hombre, yo creo que la asociación ya es un colectivo asentado en la sociedad de Ellín. Es verdad que como en todas las cosas tiene sus altibajos, y bueno, pues ha habido momentos como puede ser el de la gestión, como digo, de este grupo de personas que componemos la gestora, pues que se debe a ese pequeño vamos a llamarle altibajo bajo, ¿no? Estamos en la parte baja, pero bueno, yo creo que la asociación cumple con su labor, creo que es necesaria. Probablemente hay quien no lo considere así. Yo creo que necesarios somos porque se han mejorado muchos aspectos de la tamborada y quedan todavía muchos por mejorar. Lo que pasa es que eso también no depende solo de la Asociación de Peñas. Queremos que sea implicación de todo el pueblo, y es lo que nosotros venimos manifestando pues cuando llegan los momentos de la Cuaresma y todo eso, en los que se hablan más de estos temas, que se tiene que implicar el pueblo entero de Ellín. No es solo cuestión del ayuntamiento y de las dos asociaciones, porque eso, la actitud y la predisposición y el interés porque mejore nuestra fiesta primordial, que es aquí en Ellín, pues como en otros sitios es otra cosa, pues no tenemos ni más ni menos que fijarnos en qué hace la gente de otros pueblos para conseguir que su tradición mejore y sea cada año pues mucho más espectacular. Y de eso es de lo que se trata. Bueno, pues ya saben nuestros oyentes que finaliza el plazo de presentación de candidaturas a la presidencia de la Asociación de Peñas de Tamborileros mañana jueves. Joaquín, ¿qué ocurre según los estatutos si no se presenta nadie? Bueno, si no se presentara nadie, pues en ese pleno, si así lo estima conveniente el aforo que haya de peñas, pues la gestora podría en principio prorrogar el tema de la presentación de candidaturas para dentro de unos meses, como creo que se hizo ya la vez anterior. Se dejó pasar el verano y en septiembre, si no recuerdo mal, se volvería a convocar este periodo de elecciones. Muy bien, bueno, pues aproveche también en el momento de la despedida estos 2 minutitos que nos quedan para aprovecharlos como quiera, para dirigirse a nuestros oyentes en cualquier sentido. Bueno, la verdad es que queremos que la gente se siga interesando por la Asociación de Peñas, que la Asociación de Peñas está abierta, como digo, a todos los criterios, a todas las opiniones, y que lo que necesitamos es que si presumimos de nuestra fiesta, que hagamos lo posible, tanto desde la asociación como desde fuera de ella, en que la mejoremos. Y en este caso, pues eso, pues que haya alguien que dé el paso adelante, que se presente y que forme su grupo, y que también sepa que cuenta pues con el apoyo de quien, si lo estima conveniente, podemos aportar nuestro granito de arena desde la experiencia de los 30 y tantos años ya de actividad de la asociación. Joaquín, gracias por haber estado con nosotros, ha sido un placer. Una pena que tenga que ser esto así un poco tan
rápido en esta mañana, pero tienes compromisos importantes y lógicamente pues te agradecemos el que hayas estado con nosotros. Bueno, ya, pues, otro día con más tranquilidad. Muchas gracias a vosotros y a ver si el próximo día, pues quien estuviera aquí presente, que a mí no me importaría tampoco, pues sería acompañar al presidente o presidenta que hubiese salido elegida de esta convocatoria de elecciones. Gracias. A vosotros, buenos días. Pues hasta aquí los desayunos de Solo Radio en la edición correspondiente al día de hoy. Recordarles, finaliza el plazo mañana jueves para la presentación de candidaturas a la presidencia de la Asociación de Peñas de Tamborileros de la Semana Santa de Ellín. Gracias por la atención prestada. Nuestra programación continúa. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Centro Médico Ellín te ha ofrecido los desayunos de Solo Radio. Somos centro de referencia de accidentes laborales, estando concertados con mutuas y compañías de seguro. Contamos con equipo de traumatólogos, psicólogos, peritos y fisioterapeutas que procuran una rápida recuperación ante un accidente. Además, en Centro Médico Ellín realizamos reconocimientos médicos para conductores, permisos de armas, animales peligrosos, grúas, embarcaciones y seguridad privada. En Ellín nos tienes en calle Cerdá Martí 12 y en Tobarra en Avenida de la Constitución 20. También en nuestra web y Facebook. Centro Médico Ellín. En precio y experiencia no tenemos competencia. Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio.